veces hay muchas dudas con respecto a cómo listar las propiedades, cuál es el proceso, ¿no? Hoy no vamos a hablar como del proceso como tal de listado, nos vamos a enfocar en cómo completar el listing agreement. Digamos que en el caso de residencial, también hay un listing agreement que está, pues que el nombre como tal es Residential Listing Agreement o Exclusive Right to Sell Listing Agreement. Pero hoy vamos a enfocarnos en los lotes. Yo sé que no es muy común, pero pues yo sé que también a algunos les ha salido por ahí uno que otro negocio de lote y consideramos que es importante que sepan cómo se llena el agreement y cómo encontrar cierta información referente a esos lotes que pues les van a dar, ¿no? Lo primero es, obviamente, ustedes deben crear un loop, el mismo proceso que se hace inicialmente con cualquier transacción, crear un loop en Loop, que sea un loop de lotes. Voy a volver un momentico acá. Y cuando ustedes crean ese loop, les aparecen aquí los documentos asociados a lo que podría, o sea, lo que sería un listing de lotes. Y allí ustedes van a encontrar este documento que se llama Vacant Land Listing Agreement. Este es el documento que vamos a tratar hoy. Le voy a dar clic aquí, lo voy a abrir. Era el que yo les había mostrado ahorita. Este documento es muy parecido al Residential Listing Agreement. Es casi lo mismo, prácticamente. Simplemente que la asociación hizo como uno para residencial y uno para lotes, como tal. Estos lotes pueden ser, obviamente, de uso residencial o de uso comercial. Pero siempre que sea asociado a simplemente el lote, vamos a usar este Listing Agreement. ¿Ok? Quiero dejar claro eso. A ver, déjenme revisar el chat un momentico. Ok, ahí está María Loaiza, buenos días. Ok, listo, entonces vamos a darle inicio. Pregunta, Sí. es que nada, Wendy, disculpa que te interrumpa, buenos días a todos. Mira, una preguntita, es que estamos hablando de lotes, ¿a qué te refieres a lotes? Disculpa la ignorancia. Sí. ¿Qué es un lote? Un lote es una porción de tierra, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con... En Miami como tal es raro que ya hayan lotes disponibles, de pronto consiguen en la zona de Homestead o bueno. Pero Ok. en el caso de, por ejemplo, todavía zonas en Orlando o en sus alrededores todavía se consiguen muchos lotes. Entonces, o sea, la transacción es diferente porque generalmente pues estos lotes no son lotes de $500,000. Son lotes que valen $25,000, $30,000, $80,000. Y para ustedes como realtors, digamos que no genera una comisión tan grande como cuando obviamente venden una propiedad, ¿sí? Okay. Aún así, por ejemplo, hay clientes que tienen varios lotes, puntitos. Entonces te dicen, no, mira, vamos a vender todos estos lotes y yo por esa venta de todos estos lotes vamos a negociar una comisión de tanto. ¿Sí? Todo eso va a depender, obviamente, de ese proceso de negociación que ustedes van a hacer con con el cliente. Entonces, para darle inicio a esto, la primera parte es obviamente colocar quiénes van a ser los responsables de este contrato. Recuerden que esto es un contrato entre ustedes o nosotros como brokers y el dueño de la propiedad. Entonces aquí en el seller nosotros vamos a colocar el nombre de la propiedad. Obviamente, aquí la idea, ¿sí? Es que cuando ustedes tengan una propiedad, ya sea lote o cualquiera, que les van a dar a vender, ustedes siempre deben revisar esa propiedad en los récords públicos. ¿Por qué? A veces llega un cliente, mira, yo tengo este lote, yo tengo esta casa, etcétera, la quiero vender. Y tú le dices, ok, listo, ¿cuál es tu nombre? No, mi nombre es Pepito Pérez. Ah, bueno, entonces tú con la dirección vas a los récords públicos y te encuentras con que, por ejemplo, esa propiedad no está a nombre de Pepito Pérez, está a nombre de una compañía, ¿sí? Aquí no puede ir el nombre de la persona natural si en la propiedad el dueño que aparece en el título es una compañía. Aquí tenemos que poner el nombre de la compañía, ¿sí?
Entonces, suponiendo que la compañía se llame, aquí tengo un nombre que estoy viendo, Jaraba LLC, un ejemplo. Si es una persona natural, pues colocamos el nombre de la persona natural como aparece en el título, pero siempre vamos a verificar que en el ID de la persona aparezca igual. Se van a encontrar muchas veces con que a veces ustedes miran en los récords, aparece el nombre de la persona y en la licencia aparece, por ejemplo, los dos nombres y los dos apellidos. Eso es muy común. Entonces, aquí, ¿qué les recomiendo yo? Colóquenlo tal cual está en el título. Que si alguna cosa, cuando ya se esté en la transacción, la compañía de título, que es la que hace el nuevo título, es la que define cómo debe ir el título de esa propiedad una vez se haga el traspaso, ¿sí? En cuanto a la línea del broker, pues obviamente vamos a colocar Fortex Realty, pero yo siempre les recomiendo, nosotros siempre les recomendamos que coloquen también su nombre como listing agent, ¿sí? Recuerden que este agreement se hace es entre el seller y el broker, pero ustedes son los representantes de esta transacción, ¿sí? Entonces, yo voy a poner aquí, voy a poner mi nombre. El nombre del broker y el nombre de ustedes. Ahí le coloqué como un slash, pero no se ve casi. Ok. O una rayita o entre paréntesis, como ustedes quieran, pero que se identifique quién es el realtor que está asociado a esta transacción. Ahora, un ejemplo, a veces también como que los clientes ni siquiera, bueno, tienen una propiedad, pero no tienen ni idea de nada de la propiedad. Entonces, ¿cómo tienes tu información de esa propiedad? Lo mismo, siempre es importante irse a los récords públicos de la propiedad. Yo aquí tengo, esto es un listing que tenemos activo en la oficina en estos momentos. No recuerdo el nombre exactamente de quién es, pero es un lote que está ubicado en Marion County. Voy a tomarlo para efectos del ejercicio para mostrarles a ustedes cómo llegan o cómo pueden buscar la información de una propiedad. Esto les va a servir no solo para lotes, sino para cualquier propiedad. Entonces, cuando ustedes tienen una propiedad que les van a dar a venta, siempre váyanse a los récords públicos de cada condado. Entonces, por ejemplo, esta propiedad sabemos que está en el condado de Marion. Ustedes colocan en Google condado de Marion County Records o Public Records. Vamos a buscarlo así para que Marion County Public Records. Si fuera Miami-Dade Public Records. Broward Public Records. Cada condado tiene su página oficial en la cual ustedes pueden buscar información. Y siempre se van a ir a la parte donde vayan a buscar, donde te dé la opción de buscar información sobre propiedades. Y todas las páginas lucen diferentes, ¿sí? Entonces hay como que explorarlas un poco. Yo estoy aquí en la página del Marion County para efectos de la propiedad que les mostré. Y miren que, por ejemplo, aquí aparece Property Search. Ya yo le di ahí. Me hace como un disclaimer. Simplemente le voy a dar aquí en I understand and accept para que me lleve. Miren que aquí ya me lleva, por ejemplo, a las opciones de búsqueda. Ustedes pueden buscar por dirección, por nombre, por parcel ID, por map ID. Bueno, tienen varias opciones aquí para buscar. Por ejemplo, yo voy a hacerlo aquí con el tax ID, que esto es porque yo lo tengo en una propiedad en el MLS, pero generalmente cuando ustedes están trabajando un cliente, simplemente saben el nombre. Por eso también es importante que el cliente en realidad les dé el nombre correcto, ¿sí? de quien está nombre en el título, si van a buscarlo por esa opción. Porque a veces, no, es que yo lo compré, pero no se acuerdan que lo compraron por medio de una compañía. Le voy a dar search. Ay, esperen que no coloqué aquí parcel. Ups, error. Esperen un momento, vamos a devolvernos. Parcel search.
Está como presentando un error la página. A ver, voy a regresarme acá. No, la página está como caída. Permítame un momento, yo entro acá. Aquí les doy un tip que no era el que les iba a dar, pero recuerden que siempre que ustedes están en una propiedad en el MLS, si ustedes le dan aquí al Tax ID click, lo lleva a Realist. Y Realist tiene como un compendio de los récords públicos. Ustedes van a encontrar la misma información que encuentran en récords públicos, la van a encontrar acá. En el caso de Stellar, lo lleva a Realist, y en el caso de Miami, del Matrix, lo lleva a IMAP, pero es la misma información que van a encontrar. Y si ustedes se van aquí abajito, donde dice el Folio Trap, y le dan clic allí, lo lleva directamente a la página que yo les estaba mostrando. Que intenté buscarla por allá, pero salía un error. Pero esta también es otra ruta. Esto en el caso de que ustedes tengan la propiedad en el MLS. Que a veces pasa que ustedes van a listar una propiedad que ya estuvo listada anteriormente en el MLS. Entonces también pueden obtener la información de ahí. Ok, entonces en este caso, por ejemplo, encontramos aquí, bueno, este es el Parcel ID, encontramos que esta propiedad pertenece a una compañía, que está el nombre de la compañía, la dirección, y aparece todo el tema de ventas. Por ejemplo, aquí van a encontrar documentos específicos de la propiedad, como por ejemplo cuando se hizo el deed, cuando se hizo una corrección del deed, miren por ejemplo aquí. Bueno, aquí aparece todo, ¿sí? Pero para efectos de el listing agreement, lo que nosotros necesitamos obviamente confirmar es que el nombre sea correcto, ¿cierto? En este caso lo voy a cambiar a tal cual este que está aquí, a Lumas LLC, que es el nombre que aparece acá. Y lo otro que vamos a necesitar es como la descripción legal de la propiedad, que también la van a encontrar aquí donde dice Property Description. Ya les voy a mostrar dónde la vamos a poner. Me voy a devolver al agreement y vamos a empezar con el primer punto de este agreement, que es básicamente el tiempo de duración que va a tener este agreement. Muchas veces me preguntan, no, ¿que cuánto tiempo pongo? No hay un tiempo estimado que ustedes deban colocar para que dure este listing. Muchas veces todo depende de una negociación que tú hagas con el cliente, con el vendedor, y él te dice, no, mira, vamos a ponerla, no sé, 3 meses, 6 meses, un año, y dependiendo de cómo vaya avanzando la cosa, pues vamos viendo, ¿sí? Pero no hay nada estipulado de que ustedes tengan o no tengan que poner un agreement 3, 4, 5 meses, ¿sí? Entonces, aquí en la primera línea vamos a colocar la fecha de inicio de este contrato. Aquí yo siempre les recomiendo, si ustedes lo están llenando hoy, que es 15, ¿cierto? Yo no les recomiendo que lo pongan desde hoy. ¿Por qué? Porque ustedes también van a tener que montar esta propiedad en el MLS, ¿cierto? Y a veces no lo pueden hacer inmediatamente. Esta fecha no puede ser muy lejos de la fecha en la cual se va a subir el listing o se va a activar el listing en el MLS, porque el MLS no nos deja activar. Y bueno, aquí Fernanda, que está con nosotros, cuando tú vas a activar la propiedad en el MLS, te pide esta fecha, y si la fecha está muy lejos, empieza a tener problemas para poder activar la propiedad. Entonces yo siempre recomiendo, si ustedes están tratando de llenar hoy, ¿cierto? Mañana se van a reunir con su cliente, entonces entre hoy, mañana y pasado, tratar de tener toda la información ya en el MLS, cosa que no hayan pasado muchos días, desde el momento en que se firma y que empieza el contrato hasta el momento en que se activa la propiedad en el MLS. Entonces le voy a poner un ejemplo aquí, 17, que es en 2 días. Y la fecha de terminación. Entonces podemos simplemente, voy a, como por un ejemplo, vamos a poner los 6 meses. Febrero, ¿cierto? Voy a ponerle el mismo día.
Recuerden que esto es simplemente una negociación con su cliente y él determinará, o entre ustedes determinarán cuál es el tiempo en el cual van a colocar aquí para la duración de este contrato. Ok, en el segundo punto, en la descripción de la propiedad, vamos a colocar en la línea 13, la dirección. Me voy a ir acá a los récords, que es lo que tenemos como, que es la información que tenemos así como a la mano si estamos empezando el proceso, ¿cierto? Ok, exploremos aquí. Ok. Esta formación que tiene aquí de Property Description, que dice SEC 06, no sé qué, este es el Legal Description. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá donde dice el Legal Description. Le doy aquí clic, le doy Editar Text, coloco el mouse aquí, pego la información. Esto puede pasar. Vamos a tratar de colocarlo todo junto, así. Como estaba puesto como en 4 columnas, el mismo sistema tiene como una cantidad máxima de caracteres y por eso aparecía en rojo, pero no se preocupen, siempre traten como de organizarlo, igual se va a ver la misma información. Y la dirección de la propiedad, que la tengo por aquí, la voy a copiar en la parte de arriba. Listo, ya tengo la dirección y tengo el legal description. Esto tiene que quedar muy bien, o sea, tiene que quedar claro aquí porque recuerden que esta es la identificación de la propiedad. Ok, vamos al punto 17 o la parte B, que es el personal property. ¿Qué es eso del personal property? Muchas veces en lotes, o sea, está el lote, pero además de pronto hay una puerta para llegar al lote. Entonces hay un gate, ¿sí? Y hay que obviamente, pues, para abrir el gate, y eso hace parte de todo lo que se considera personal property. Entonces, si hay algo así referente, como por ejemplo, miren, aquí hay ejemplos como solar system, pump, water tank, septic tanks, etcétera. Todo eso que es considerado personal property, ustedes lo van a colocar aquí, en esta línea, en la línea 20. Si no hay nada de eso y es solamente como la tierra, digamos, no se coloca nada, ¿sí? Vamos a la línea 22, que es la ocupación. Aquí tenemos que enfocarnos en si la ocupación la tiene un inquilino o no, ¿sí? No si el dueño está habitando. Miren que aquí dice tenant. Entonces, si la propiedad en estos momentos está desocupada, no hay nadie ahí, entonces simplemente vamos a marcar aquí en el segundo cuadrito. Pero si sí hay alguien ahí, hay un tenant que está rentando ese lote, vamos a marcar la primera y acá debemos colocar la fecha en la que se termina ese contrato de renta. ¿Por qué es importante esta información? Porque ustedes cuando la listen en el MLS deben colocar esta información para que las personas que están interesadas sepan que esa propiedad tiene un contrato y hasta cuándo se va a vencer y saber si de verdad les interesa o no, ¿sí? Porque a veces hay gente que está buscándolo por inversión simplemente o porque ya está pensando en construir algo ahí. Entonces, súper importante que tengan esto claro y que pues le pregunten al vendedor. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Hay en el chat? No veo ninguna duda en el chat. Ok. Listo. Nos vamos al siguiente punto, que es el de los que más les gusta, el precio. Como les decía al inicio, los lotes obviamente tienen un valor más bajo. ¿Cómo se define el precio? Igual que como se define el residencial con un CMA. Ustedes hacen un CMA, identifican las propiedades o las propiedades similares en la zona y con base en eso, pues, ustedes le presentan a su cliente ese CMA y definen un precio. Ese precio lo vamos a colocar aquí en la línea 25. Un ejemplo, voy a poner aquí que ese lote vale $120,000. A veces cuando se está definiendo el precio, los clientes obviamente quieren vender todo mucho más
caros o mucho más de lo que vale. Entonces, esto no significa que este sea el precio que va a quedar para siempre en el que se tiene que vender. Este es un precio inicial y dependiendo de cómo vaya avanzando la negociación y todo, pues se va a ir bajando, ¿cierto? En el punto 26 vamos a colocar los términos de financiamiento, los cuales ustedes van a aceptar o que el vendedor va a aceptar en la transacción. Esto no se trata muchas veces porque las personas a veces piensan que es discriminación. Ay, no, es que yo no me quieren aceptar un crédito FHA, pero la realidad es que en el tema de lotes es muy, muy difícil que encuentren un banco que les financie. Es muy difícil. O sea, por lo general, los lotes se venden en cash. Hay un tipo de préstamo que es el USDA, que es un préstamo, es como del, digamos, sí, son como ayudas del gobierno, es un préstamo especial que tiene menos tasas de intereses, que no tiene down payment y es para personas con ingresos menores, ¿sí? Pero los préstamos están, digamos, o te los dan dependiendo de zonas específicas y están asociados a agricultura. Entonces, obviamente, pues ya las personas que están interesadas en comprar lotes y eso, pues ya de pronto han accedido a este tipo de préstamo. Por lo tanto, es una opción favorable que ustedes coloquen aquí en el financiamiento. Lo que es convencional, FHA, VA, es muy difícil. En realidad no conozco el banco que lo haga, pero si ustedes tienen o conocen, pudiesen obviamente escoger estas opciones también. Si no, simplemente no se marca en cash. Voy a hacer aquí el ejercicio. Y esta es la información, es la misma información que va a aparecer en el MLS. ¿Por qué es importante esto? Pues obviamente para que el cliente que ustedes vayan a tener sepa si de verdad puede comprar esa propiedad o no. La siguiente parte habla de un seller finance, que esto también pasa mucho en yo, está bien, yo voy a financiarle a la persona, yo le puedo financiar el monto total o, no sé, el 80% del valor a una tasa de tanto por tanto tiempo, ¿sí? Entonces, esa es la información que ustedes van a colocar aquí, en este cuadrito. ¿Cuál es el monto que se va a financiar? Que sería en la línea 27 y en la línea 28, ¿cuáles son los términos? Entonces, los términos son, no sé, 6% por 30 años, un ejemplo. Entonces se coloca aquí esa información. Si hay una asunción de un mortgage que hay en la propiedad, ¿eso qué significa? Que la persona que va a comprar la propiedad va a asumir que ahí en esa propiedad hay un préstamo actual, entonces la persona va a asumir ese préstamo. Y se va a hacer lo mismo, se va a colocar la información de cuánto es el préstamo, a cuántos años, cuál es la tasa de interés, si es fixed o es variable, ¿sí? Toda esa información la vamos a poner aquí, pero como les decía anteriormente, esto es como poco probable, precisamente porque generalmente los lotes no tienen financiamiento. Acá en esta parte, si el lender se necesita una aprobación del lender actual, si es requerido o no, también se debe marcar ahí. Esto, lo que es el seller financing y el assumption of existing mortgage, recuerden, esto es algo súper importante que tienen que hablar con su cliente. Ustedes no tienen forma de saber eso, ¿sí? Si el cliente quiere financiar o no. Entonces es importante que le pregunten. Voy a ver el chat que creo que hay una pregunta. Ok. Listo, entonces sigamos. Broker obligations. En esta parte, bueno, obviamente las obligaciones como de broker y ustedes como realtors es hacer todo el esfuerzo de vender la propiedad, ¿sí? Pero además de eso, hay otras cositas que hay que tener en cuenta, como por ejemplo, en el punto 5, colocar la propiedad en el MLS, ¿cierto? El MLS es nuestra herramienta, es la forma como podemos darle mayor exposición a nuestros listings.
Entonces, es importante que ustedes les expliquen a sus clientes la razón por la cual se colocan las propiedades en el MLS. Incluso aquí en este párrafo, básicamente dice eso, ¿no? La propiedad va a estar expuesta a una mayor cantidad de clientes potenciales y que el broker está obligado a colocar esa información en el MLS, a publicarla, a menos que el seller no esté de acuerdo, ¿sí? Si el seller no está de acuerdo, entonces no se puede hacer este agreement, porque el agreement es claro. A veces también pasa, y nos vamos al punto 6, que los vendedores, no es muy común, pero bueno, no quieren, o sea, quieren que sí, la propiedad está en el MLS y todo, pero no quieren que, por ejemplo, salga la dirección. Entonces van a marcar la línea 50 aquí. Que no se coloque la dirección de la propiedad, o sea, que aparezca en todos lados, pero no se coloque la dirección de la propiedad. O que el seller no autoriza que el broker coloque la dirección en el internet, para nada. Obviamente, nosotros siempre vamos a procurar de que el cliente no marque ninguna de estas, porque va a ser mucho más difícil para nosotros poder vender esa propiedad. ¿Sí? Ok, seguimos adelante. Otra de las obligaciones del broker es hacer, pues obviamente, todo el tema de mercadeo de la publicidad, colocar señales de se vende, vendido, estar en constante comunicación con el cliente sobre cómo va el proceso, realizar el análisis comparativo del mercado que hablábamos para definir el precio. Y en la línea 59, por ejemplo, está la opción de ustedes colocar si van a poner en la propiedad un lockbox. En el caso de los lotes, obviamente es más difícil, pero, por ejemplo, pasa cuando les digo por esas propiedades que tienen esos gates, que son con código, bueno, ahí ustedes pudiesen marcar esta opción, pero generalmente en lotes eso no pasa, porque pues la persona va, mira la tierra y ya, ¿cierto? Y también aquí en la línea 63, yo les recomiendo siempre que marquen el withhold verbal offers y withhold all offers once sellers accept. ¿Por qué? ¿Qué es withhold? Es como no hacerlo, ¿cierto? Si a ustedes les presentan una oferta verbal, eso no es una oferta, digamos, que ustedes pueden presentarle a su cliente, que ustedes sepan que sí va a tener, digamos, continuidad. Mucha gente llega a ver la propiedad y les dice, ay, sí, yo te voy a mandar la oferta, mira, te voy a mandar una oferta por tanto, tanto, tanto. Listo. Y tú vas emocionado a decirle al vendedor y resulta que nunca te mandaron la oferta escrita. Entonces, hasta que no tengas tú digamos, el papel para presentarle al cliente, pues yo le recomendaría que no. Igual, si ustedes lo quieren hacer, eso también se puede hacer. Y no lo marcarían aquí. Y la otra es la de cuando ya tú estás bajo contrato con una propiedad, pues obviamente ya no recibir más ofertas. O si ustedes las pueden recibir, pero eso no significa nada, ¿sí? O sea, puede simplemente significar que ustedes las van a tener como backup offers en caso tal de que la oferta que aceptaron en el momento, pues no llegue a término. Continuamos en el siguiente punto, que es el Virtual Office Website. Esto es un servicio que a veces se ofrece, nosotros no lo tenemos, pero es un servicio digamos, de estimado del valor del mercado. Es muy parecido a lo que se hace en la página, que tú entras, colocas la dirección y te dice más o menos cuánto vale la propiedad. Pero digamos que obviamente cuando la propiedad entra al MLS y aparece en RPR, en todas estas páginas donde uno puede hacer comparativos, pues la propiedad, la gente va a ver y va a poder hacer su propio análisis comparativo del mercado. Entonces, pues en esta opción, o sea, sería si el seller no autoriza que se haga nada de eso, entonces marcar aquí ya sea la 72 o la 74, pero pues obviamente les recomiendo que le expliquen a su cliente, mira, es importante que las personas sí puedan hacer esto porque aparte, con base en esto es que se mandan ofertas.
En el punto 7 vemos todo lo que tiene que ver con las obligaciones del vendedor. Básicamente es que el vendedor está obligado a suministrarles a ustedes toda la información referente a la propiedad, ¿sí? Y además de eso, bueno, el acceso a la propiedad, pero además de eso es súper importante que el vendedor, así como pasa en residencial, haga un disclosure de la propiedad, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los lotes, puede pasar que en ese lote hay unas animales en peligro de extinción, por ejemplo. Entonces, si él es ya consciente de que eso pasa, lo pueden colocar aquí en la línea 98 o se coloca en el disclosure, que ese es como otro documento. El Vacant Land Disclosure es el mismo como el Seller's Property Disclosure en residencial, y allí se coloca esa información. Cuando llenen ese documento, ustedes simplemente pueden colocar en esta línea, ¿sí?, el nombre del documento, Vacant Land Disclosure Attached. Quiere decir que cuando ustedes monten la propiedad en el MLS, pueden subir ese disclosure ahí o simplemente lo tienen por allí, y cuando ya empiece ya empiecen a mandarles ofertas y eso, pues ustedes lo tengan ahí, se lo manden a los clientes. Importante que el seller haga eso. Bueno, básicamente es como esas son como las obligaciones del seller. También dice el tema, por ejemplo, que si hay alguna violación con la propiedad, etcétera, que tienen que proceder, o sea, tienen que, si sale algo que ellos tienen que corregir, hay que hacerlo, ¿sí? El punto 8, que es la compensación, lo que también nos gusta mucho, cuánto va a ser nuestra comisión. Aquí en la línea 112 vamos a colocar el total de la comisión, que va a ser dividida entre el buying agent y el listing agent, ¿cierto? Supongamos que es un 6%, vamos a colocar aquí 6%. Muchas veces en lotes, al ser como montos tan bajos, no se define un porcentaje, sino que se define un monto en específico, ¿sí? Entonces, si por ejemplo les dicen, no, mira, tú me vendes esta propiedad, yo te pago $5,000. Le pago $5,000 a cada realtor, ¿sí? Es casi lo mismo, pero por ejemplo, si fuese que él dice, no, $5,000 a cada realtor, o sea, serían 10,000 en comisión total, lo vamos a poner acá, en el otro cuadrito. Pero si es un porcentaje en específico, lo ponemos acá. Voy a borrar este para efectos de ejercicio aquí. Si hay algún pago adicional que se vaya a hacer. Y esta línea 115 y 118, la 115 es cuando, por ejemplo, hay una option to buy de la propiedad. Cuando hay un option to buy, ustedes piden que haya una comisión para ustedes, entonces aquí pueden poner, por ejemplo, un 50% de esa comisión. Si no van a poner nada, perdón, no pongan el por ciento porque aquí está el ladito. 50%, simplemente si no va a haber ningún tipo de negociación así, ustedes simplemente colocan 0. Lo mismo para el 118, esto ya cuando es un lease, ¿sí? El seller decide que va a ser un lease, ya no lo va a vender. Entonces, lo que pase primero, si lo que pasa primero es la renta, entonces ustedes le van a decir al seller que les debe pagar el 50% de esa comisión o del total del valor del lease. Esto, como les digo, es muy a disposición de ustedes. Si no lo quieren hacer, simplemente colocan 0. A mí me gusta poner todo centradito, pero no tiene que ser así. Eso ya es como un tic mío. Listo. Vamos a la siguiente línea. Nos vamos a ir a la 125 y les explico rápidamente qué significa esto del termination date. Y qué pasa, por ejemplo, cuando ya se vence el lease, ¿cierto? Aquí lo que ustedes van a poner es como
ciertos días en los cuales, luego de la terminación del contrato, o un periodo, eso se llama un periodo de protección, ustedes tendrían acceso a una comisión. Es decir, ustedes en ese proceso le mostraron la propiedad a alguien, ¿sí? Se acabó el contrato, no se llegó a ninguna negociación, pero en el siguiente mes, próximos 30 días, 90 días, una persona a la cual ustedes le mostraron la propiedad compró, ustedes tienen derecho a esa comisión. Entonces aquí ustedes pueden poner la cantidad de días que quieran. Nosotros siempre les decimos como 180 días. Quiere decir que luego de terminado el contrato, 180 días después de esa fecha de terminación, ustedes tendrían derecho a la comisión si la persona, o sea, si entra a contrato una persona a la cual ustedes le mostraron la propiedad. En la 130 es un retain deposit, nosotros no tenemos retain deposit, pero pues si ustedes lo quieren colocar por el proceso que hicieron, no sé, de fotos, etcétera, ustedes pueden colocar aquí un porcentaje de lo que quieren que la persona les dé, ¿no? En la línea 10, aquí es donde vamos a colocar la comisión que va a recibir la otra parte, o sea, la parte del comprador. Si ustedes acá colocaron 6% en la comisión total, ¿cierto? Lo más común es que se divida el 6% en 3% y 3% para cada realtor. Entonces, aquí en la 140 vamos a marcar la primera casillita, colocamos el 3, vamos a colocar acá también el 3. ¿Y esto qué significa? Que el 3% de esa comisión va a ir para la gente del comprador, 3% también para el broker, o sea, es la misma relación. Y esta opción, que es el broker who has no broker relationship with the buyer, es, por ejemplo, un referido. Un realtor que le dijo, mira, yo tengo este cliente, pero no quiero hacer nada, o sea, yo doy el cliente ya. Ustedes pueden decidir si le pagan la misma comisión del 3 o le pagan menos. Voy a poner uno como ejemplo. Pero no tiene que ser así. Esto está a disposición de ustedes. Se coloca el porcentaje aquí o, como el ejemplo que les dije ahorita, es un valor específico, no, $5,000 para cada uno. Pueden hacer cualquiera de las dos opciones, pero no las dos cosas. O es porcentaje o es valor exacto. En el conditional termination, que es el punto 11, es cuando, pues obviamente, el vendedor quiere terminar pues con el agreement que está, o sea, el tiempo del agreement no se ha terminado, pero pues ya él no quiere hacerlo, ¿sí? Y quiere cancelarlo, ustedes también pueden pedir un fee por eso. Ese fee ustedes van a colocar aquí el valor que quieren que tenga esa cancelación. Si no quieren poner nada, pues no colocan nada. Esto no es obligación. En la línea 12 es el Dispute Resolution. Siempre les vamos a decir, esto lo tienen que firmar. En cualquier agreement, el residencial, el de renta, cualquier agreement, siempre van a marcar el Dispute Resolution y el Arbitration, porque aquí básicamente lo que está diciendo, o sea, es para protegernos a nosotros también como realtor, ¿cierto? De que si pasa algo, si hay algún tipo de litigación, etcétera, ambos llegan al acuerdo de tratar de negociar primero, de meditar, antes de irse como a las ligas mayores, digamos. Entonces, importante que esto lo marquen aquí. Y por último, en additional terms, es colocar, en el caso del seller, el transaction fee que debe pagar el comprador a Fortex, que son $495, ¿cierto? Colóquenlo aquí
para que ellos lo vean de una vez y luego no les estén preguntando, no, ¿cómo así que de dónde sale este pago? Ustedes deben informarles a ellos de que todas las empresas, todas las compañías tienen un transaction fee, ¿sí? Lo van a colocar aquí, le dan save y ya queda como la información. Deben firmar, obviamente aquí ya la información que ustedes tienen de su cliente la completan, el teléfono, la dirección, etcétera, la información de los sellers, y aquí tenemos la información de la compañía, pero pues también puede aparecer la información de ustedes porque miren que dice Sales Associate o dice Broker. Ahora, todas estas páginas deben ser firmadas por los sellers o el seller, debe ser firmada por ustedes como realtors y debe ser firmada por el broker. Entonces, si por ejemplo vemos en cada una de las páginas, miren que en esta parte dice seller. O sea, aquí van a tener que firmar el seller o los dos sellers, luego firma el broker y luego firman ustedes. Entonces, cuando ustedes ya le vayan a mandar esto a sus clientes, firman ustedes en todo donde dice Sales Associate, se lo mandan a su cliente que lo firme, su cliente lo firma y luego ya lo pasan acá al área para que el broker lo firme. Cuando ya ustedes tengan firmado este documento, pues básicamente ya se puede poner activa la propiedad en el MLS. Por eso les decía importantísimo que ya empiecen ustedes con el proceso de subir las fotos, de llenar toda la información para que ustedes, para que no se les vaya no los vaya a coger el tiempo y no se vaya a poder activar la propiedad bien y no vayan a tener que mandarle la información nuevamente al cliente para que la firme, etcétera. Entonces traten de organizarse en los tiempos de la mejor manera. Una cosita que les voy a decir importante, ahorita que estaba viendo lo de la propiedad aquí a nombre de la empresa. Aquí el seller es una empresa, pero las empresas no firman. Firma representante legal de la empresa. Entonces, aunque aquí sea Lumas LLC, el seller acá que va a aparecer es la persona natural responsable de la propiedad, que pues, ustedes ya saben quién es, o si no saben quién es, se pueden ir al Sambis, ¿sí? Al Sambis de... ¿Perdón? Alguien dijo algo, pero no sé. Se pueden ir al Sambis, que es esta página en donde ustedes pueden buscar los récords de una propiedad, de una compañía, perdón. Entonces la pueden buscar, por ejemplo, por nombre. Voy a irme aquí a nombre. Voy a poner a Ford. Search now. Y aquí me aparece Vortex Realty Inc. Y miren, a ver. Aquí aparecen nuestros brokers. Dinamo Roy y Giovanni Hernández. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, firmaría Lina o Giovanni, cualquiera de los dos puede firmar. A veces pasa que son esposos y así como en este caso y quieren firmar los dos, eso se puede. Pero lo que generalmente se recomienda es que firme una sola persona que sea la que aparezca como responsable legal de la propiedad. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes? Voy a ver el chat. Esperen un momento. Pregunta, yo María. Y María, cuéntame. Periodo de protección. ¿Cómo se entera uno como realtor? Capaz que es una pavada, pero bueno, lo desconozco. ¿Cómo se entera el realtor que puso en el periodo de protección que perdés el contacto con el cliente y que en definitiva después se junta, ya sea con el otro realtor o con el propietario y concretan la operación? Bueno, en ese caso, obviamente tu pregunta es muy válida, es difícil saberlo. Ok. Es muy difícil saberlo a menos que tú como realtor estés pendiente en el MLS de si esa propiedad vuelve a salir al mercado, ¿sí? Okay. Y estés ahí como, bueno, que la propiedad cuando una propiedad se cierra, cuando tú la tienes que cerrar en el MLS, obviamente tú sabes, o sea, puedes buscar o te da la información de quién la vendió, o sea, realtor, y además tú vas a ver quién es el nuevo dueño de la propiedad. O sea, como el cambio de
título. O sea, eso puede pasar en un mes, en 2 meses, no sé, pero no es como que tú dices, ay, sí, ya sé que va a haber una disputa, no. O sea, no es común, pero esa podría ser una forma de saberlo. Y la obligación moral, sacando la legal o capaz que es legal también, ¿la tiene también el broker de la otra operación que a sabiendas podía haber sabido que este cliente era de un broker distinto? Eso puede Y que- pasar, eso puede pasar. Sin embargo, también a veces los brokers no saben, o sea, pero si saben de que existió esa posibilidad, ellos saben de que ahí se puede dar una disputa. Por eso es que es siempre importante tener estos documentos firmados. Nosotros no Perfecto. hacemos ningún listing si no tienen un listing agreement firmado. Hay compañías que te dejan activarlo ya, pero nosotros no. Siempre tienes que tener un documento firmado porque es que este es el soporte de ustedes en cualquier caso que el seller que no quiera hacer una cosa, que se quiera salir, ustedes están protegidos, estamos protegidos nosotros también como compañía. Entonces, Perfecto, háganlo, sí, correcto. perfecto, gracias. Con mucho gusto. Va a quedar grabado, Diana, cuando apenas esté, pues les informamos. Siempre los van a encontrar en el dashboard, así como les está diciendo Nati. No sé qué otra pregunta tengan. Ok, Nelly, me parece maravilloso que te haya servido la clase de hoy. Sí, yo sé que muchos a veces tienen como miedos en el tema de los lotes. Miren que no es tan complicado, digamos, el agreement, ¿no? Ya el tema del MLS, a veces también como que ¿dónde encuentro esta información? Lo mismo que yo les digo. La información ustedes las tienen en los récords públicos. Muchas veces los clientes no saben muchas cosas, entonces ustedes van a los récords públicos. También les recomiendo revisen si la propiedad ya estuvo listada anteriormente, porque si ya estuvo listada anteriormente, uno la busca en el MLS. Miren, les voy a dar el truquito ya antes de irnos rapidito. Ustedes colocan la dirección. ¿Cuál era la dirección esta? Ok. En Google, un ejemplo. Y ahí le sale Silo, bueno, todas esas páginas, ¿cierto? Si yo me voy aquí a la de Silo, obviamente me va a aparecer activa todavía. Ah, no, miren, ya aparece aquí. Bueno, aquí aparece off market. Bueno, pero si yo me voy aquí abajito, que me aparece como las ventas que ha tenido. A ver, creo que no sale. No, aquí no sale. Miremos la otra opción. Por ejemplo, aquí aparece, miren, el número del MLS. Cuando son ventas que ya se cerraron, también aparece. Entonces es fácil porque ustedes colocan el número del MLS, pues lo ponen en Estelar o en Matrix, en cualquiera de sus MLS, y les va a salir la propiedad ya vendida, pero tienen la información. Entonces ya van a poder, ustedes no pueden copiar esa información del MLS, o sea, de usuario a usuario, pero sí pueden descargar esa información y cuando ustedes estén creando su listing, pues pueden ir reconfirmando la información ahí. Esto sobre todo se los digo porque muchos clientes que no saben nada de las propiedades que compran. ¿Alguna otra cosita que me quieran decir? Bueno, yo tengo Sí. una pregunta. Cuando dijiste el tema de los nombres de los representantes, no importa, pues tú sabes que en la sociedad hay porcentajes, entonces no importa quién tenga más o solamente firma uno, si son dos socios o cómo. Sí, ahí en realidad no importa los porcentajes. Por lo general, cuando tú entras acá a revisar las compañías, dice como quién es el presidente o te dice, por ejemplo, hay unos que dicen como quién es el responsable de firmas y bueno, ese tipo de cosas. Entonces, cuando dice así específico, ya uno sabe que es esa persona la que va a firmar. Generalmente firma el presidente. Por ejemplo, miren, aquí en el caso de Fortex, Lina es la presidente, Giovanni es el vicepresidente. Entonces, aquí firmaría Lina, digamos.
Pero como les decía, a veces quieren firmar los dos y no está mal. Las compañías de título lo permiten. Sin embargo, nosotros siempre decimos que firme uno solo. Eso es lo que generalmente pasa. No importa cuánto tengan de participación, cuánto porcentaje tengan de participación, simplemente quien aparece como la figura, digamos, legal autorizada para hacer firmas y demás. Listo, gracias. Ok, entonces si no hay más preguntas, más inquietudes, los dejo por el día de hoy para que sigan con sus actividades. Muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y si tienen alguna duda, recuerden de evento, recuerden que pueden contactarnos a Juan y a mí Ok. para cualquier inquietud y que tengan un resto de día maravilloso. Gracias. Gracias. Buena información, Wendy. Gracias. Wendy. Feliz día. Gracias. Gracias, Wendy. Feliz día.